Muy buenos días, familia de la fe de la Iglesia Renacer IRE. Hoy nuestro estudio de nuestro devocional es sobre el libro de Números, capítulo 11, el cual se trata sobre Jehová envía codornices. Empezamos con el capítulo 11 y dice así: Aconteció que en el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de ellos extremos del campamento. En este capítulo contiene dos relatos de lugares recordados por el castigo que el Señor propinó al pueblo. Uno que es Tabera, que su significado es quemado, y Kibro Ataaba, que significa tumbas de deseo. La queja es genérica. La referencia a que el castigo comenzó en uno de los extremos del campamento y no en el centro puede ser un indicio para comprender este pasaje. Si asumimos que la gente asignada a los extremos del campamento se quejaba de estar expuesta a mayores peligros, cobra sentido que el castigo ocurriese allí. El fuego de Jehová se refiere a la manifestación de la presencia de Dios. Continuamos en el versículo 2, 3 y 4. Y dice: Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿Quién nos diera a comer carne? Dos temas se entrelazan en este relato: la queja de la gente por falta de carne y la frustración de Moisés ante las posibilidades que pesaban sobre él. De los versículos del 4 al 10 informan de la queja de la gente. Del versículo 11 al 23 de la conversación entre Jehová y Moisés, en la que el Señor contesta las preguntas de Moisés sobre sus responsabilidades como líder, así como sobre la falta de carne. Y de los versículos del 23 al 34 contiene la ejecución de la respuesta a los dos problemas. La gente extranjera, esto viene en el versículo 11:4, dice que y la gente extranjera que se mezcló con ellos. La gente extranjera que se mezcló con ellos se refiere tanto a los no israelitas que se unieron a la congregación en el Éxodo, como a los israelitas que se dejaban gobernar por los apetitos de la carne. El origen del problema radicaba en estos elementos, pero pronto se extendió a los demás. Acordaros que de cuando salieron de Egipto, junto con el pueblo de Israel, salieron también egipcios. No solamente salió israelitas, sino también salieron de nativos que eran nacidos en Egipto. Por eso aquí dice de gente extranjera, porque junto con el pueblo salió gente
que eran egipcias. Aquí nos habla que el origen del problema radicaba en estos elementos, pero pronto se extendió a los demás. Al amanecer se acompañaba al maná. Originalmente, pero más tarde parece que esto dejó de ocurrir. Tampoco está claro por qué la gente no sacrificaban a sus rebaños y al ganado. La expresión gente extranjera se refiere a un grupo mixto de egipcios y otros que habían seguido a Israel al salir de Egipto. En los versículos 5 y 6 dice: nos acordamos del pecado que comíamos, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. El versículo 6: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Nuestra alma, dice el versículo 6. La relación entre los aspectos físicos y espirituales de los seres humanos era muy estrecha para el pensamiento hebreo. Los apetitos de la carne generan consecuencias espirituales. La insatisfacción surge cuando nuestra atención no está en lo que tenemos, sino en lo que no tenemos. El pueblo de Israel no parecía darse cuenta de lo que Dios estaba haciendo por ellos, librándolos, haciendo de ellos una nación, dándoles una nueva tierra, porque estaban demasiado pendientes en lo que Dios no estaba haciendo por ellos. No podía pensar en otra cosa que no fuera las deliciosas comidas egipcias que habían dejado atrás. De alguna manera olvidaron que el látigo brutal de la esclavitud egipcia era el precio que pagaron por comer esa comida. Antes de juzgar a los israelitas con demasiada crueldad, es útil pensar qué es lo que ocupaba nuestra atención la mayor parte del tiempo. ¿Estamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado? ¿O estamos pensando siempre en cosas nuevas que nos gustaría tener? No debemos permitir que nuestro deseo insatisfecho nos haga olvidar los regalos de Dios, como son la vida, la comida, la salud, el trabajo y amistades. Los versículos 7, 8 y 9 de este capítulo 11 de Números dice: y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El versículo 8 dice: el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Cada mañana los israelitas retiraban las puertas de sus tiendas y presenciaban un milagro. Había maná blanco y esponjoso cubriendo la tierra, alimento del cielo. Pero muy pronto eso no fue suficiente. Les pareció que ellos tenían derecho a más. Se olvidaron de lo que ya tenían. No pidieron a Dios que satisfiera sus necesidades. Demandaron que se les diera carne y dejaron de confiar en el cuidado de Dios.
¿quién nos diera a comer carne? Se quejaron a Moisés, recordando la buena comida que tuvieron en Egipto. Dios les dio lo que ellos pidieron, pero pagaron caro por ello. Cuando una plaga atacó los campos, la próxima vez que le pedía algo a Dios, quizá Él pueda conceder su petición. Pero si se acerca a Él con una actitud pecaminosa, quizá obtener lo que desee puede costarle mucho. Los versículos 10, 11, 12, 13, 14 y 15 dicen: Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo? Para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí, diciendo: danos carne que comamos? ¿No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía? Y si así lo haces tú conmigo, yo te recuerdo que me des muerte. Si he hallado gracias en tus ojos, y que yo no vea mi mal. La amargura de la queja de Moisés nos recuerda similares protestas de otras figuras, otros hombres del Antiguo Testamento, como eran Elías, Job y Jonás. Es importante notar que ellos no consideraban su muerte como una prerrogativa propia. En todo momento Dios misericordiosamente rechazó sus peticiones. Los israelitas se quejaron y luego Moisés se quejó, pero Dios respondió positivamente a Moisés y negativamente al resto del pueblo. ¿Por qué? El pueblo se quejó entre sí y no se logró nada. Moisés llevó su queja ante Dios, el que puede resolver cualquier problema. Muchos de nosotros somos muy buenos para quejarnos entre nosotros mismos. Necesitamos a lo mejor aprender a llevar nuestros problemas ante el único que puede hacer algo al respecto. Aquí vemos cómo el pueblo se quejó, le decía a Moisés, y Moisés le oró a Dios, a Jehová. Por eso Dios escuchó a Moisés, pero no escuchó al pueblo de Israel. En los versículos 16 y 17 de este capítulo 11 dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y espere allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo carga del pueblo.
y no la llevarás tú solo. Los ancianos se seleccionaban entre aquellos que ya servían como líderes. El Espíritu les otorgaba una nueva autoridad para ejercer su liderazgo. El paso del Espíritu de Moisés a los 70 ancianos equivalía a ordenarlos para una función oficial específica, pero no sería elegido para mandar, sino para hablar. Continuamos en el versículo del 18 al 22. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Moisés había presenciado el poder de Dios en milagros espectaculares, y a pesar de esto, en este momento cuestionaba su capacidad para alimentar a los israelitas. Incluso Moisés dudó. Sin embargo, Moisés, al dudar del poder de Dios, cuanto más fácil es para nosotros hacer lo mismo. Si era Moisés mismo quien dudó, imagínese el pueblo de Israel cómo estaría. Pero el depender de Dios completamente es esencial, a pesar de nuestro nivel de madurez espiritual. Cuando comenzamos a depender de nuestro propio razonamiento, corremos el peligro de ignorar la evaluación de Dios sobre esa situación. Recordamos sus obras pasadas y su poder presente. Podemos asegurarnos de que no estamos obstruyendo su ayuda potencial, pues Dios lo que le pedía a Moisés, Dios Jehová se lo otorgaba. Continuamos en el versículo 23, que dice: entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Cuán fuerte es Dios y poderoso? Que es muy fácil confiar en Dios cuando vemos sus actos poderosos. Los israelitas, mientras estuvieron en el desierto vieron muchos milagros que Jehová hizo. Pero después de un tiempo puede parecer que su fuerza se ha debilitado en la rutina de nuestros problemas diarios. Dios no cambia, pero sí cambia nuestro punto de vista acerca de Él. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. La monotonía de la vida diaria nos
adormecían al pueblo y le hacían olvidar las cosas poderosas que Dios había hecho en sus vidas. La fuerza de Dios siempre está presente y, como aprendió Moisés, siempre disponible. Los versículos 24 y 25 del capítulo 11 de Números dice: Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Aquí la palabra profetizaron, fue un resultado inesperado. No tenían relación con la función dirigente de los 70 ancianos, porque fue algo que ocurrió solamente una vez. Puede que el profetizar haya obedecido a un éxtasis inducido por el espíritu, o haya sido a lo mejor un acto simbólico, como describió en 1 Samuel 10. En esa ocasión Saúl fue ungido rey y la profecía constituyó un signo de ello, sin que se comunicara ningún mensaje. Así, aquí en el capítulo 11 la profecía parece ser un signo de la ordenación de los 70 ancianos. En el versículo del 26 al 29 dice: Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y ocurrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Aquí aparentemente Josué quiere asumir el control de la situación. Eldad y Medad eran ancianos legítimos, pero no estaban presentes en el tabernáculo. El espíritu no estaba destinado a personas específicas, sino que es libre de descansar sobre quien elija. Esto recibió la aprobación de Moisés, quien aspiraba a la democratización del espíritu y visualizaba a Israel como un pueblo de profetas. Los discípulos querían que Jesús prohibiera a otros echar fuera demonios, porque no eran parte del grupo de discípulos, pero esta clase de actitud intolerante fue condenada tanto por Moisés como por Jesús. Cuídense de poner límites a Dios. Él puede obrar a través del que elige. Los versículos del 30 al 32 del capítulo 11 de Números dice: Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel, y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado,
y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. 10 montones de codornices capturadas mientras volaban a baja altura. Esto es casi todo sobre la faz de la tierra, o sea, a menos de 1 metro de altura. En los versículos 33 y 34 dice: aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Kibrot Hataava significa tumbas de los codiciosos. La lascivia es más que un deseo sexual inadecuado. La lascivia puede ser un deseo no natural o voraz por cualquier cosa, deportes, conocimiento, posesión e influencia sobre los demás. En estas circunstancias Dios castigó a los israelitas por codiciar la buena comida. La codicia no fue un deseo de buenas cosas, sino lo que estuvo mal fue permitir que ese deseo se volviera codicia. Sintieron que eran su derecho tener comida buena y ya no pudieron pensar en otra cosa, sino en la comida que cuando estaban en Egipto era la que comían ellos. Entonces, cuando está preocupado por algo hasta el grado de que se afecte su perspectiva de todo lo demás, es decir, se acordaban de lo que comía en Egipto, pero no se acordaban lo que Jehová había hecho por ellos. Entonces, al llegar a este punto, que estuviesen preocupados por algo hasta el grado de que afecte a la perspectiva de todo lo demás, que no sabían lo que Dios había hecho por ellos, quizá esté transformando el deseo en codicia. Entonces, ya por último, en el versículo 35 dice: de Kibrot Hataava partió el pueblo de Hazeroth y se quedó en Hazeroth. Bueno, aquí Hazeroth era un lugar al norte del monte Sinaí, pero al sur del desierto del Parán. Quería recordaros, hay un par de versículos, son el Salmo 78 del 27 al 31 y Salmo 106 del 3 al 15. He encontrado aquí que el rey David habló de este hecho en estos capítulos de los Salmos. En el Salmo 78, 27, 31 dice: e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, refiriéndose al hecho de las codornices. Alrededor de sus tiendas comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos. Derribó
a los escogidos de Israel. Este es el Salmo 78 del 27 al 31. Aquí vemos cómo el rey David habla del hecho de las codornices, de cómo el pueblo pidió las codornices y se la estaban comiendo y vino sobre ellos una mortandad. También el Salmo 106, en el versículo 13 al 15 dice: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Aquí en este capítulo 11 del libro vemos cómo hay varias quejas. Por la parte de Israel, se queja por haber salido de Israel. Se quejaban por sus problemas en lugar de orar a Dios por ellos. Miles de personas fueron destruidas cuando Dios envió fuego para castigarlas. Se quejaron por la falta de carne. Anhelaban vehementemente lo que no tenían. Dios envió codornices, pero cuando el pueblo comenzó a comerlas, Dios mandó una plaga que mató a muchos. Por verse atrapado en el desierto, teniendo enfrente a los gigantes de la tierra prometida y deseando regresar a Egipto, se rebelaron abiertamente contra los líderes de Dios y no confiaron en las promesas de Dios. A ninguno de los que se quejaron se les permitió entrar en la tierra prometida y tuvieron que vagar por el desierto hasta que murieron. Se quejaron por la autoridad y el liderazgo de Moisés y de Aarón. Codiciaban mayor poder y autoridad. Las familias, los amigos y las posesiones de Core, Datán y Abiram fueron tragados por la tierra. Luego el fuego consumió a otros 250 hombres que se rebelaron. Que Moisés y Aarón causaron la muerte de Core y sus conspiradores. Culparon a otros por sus propios problemas. Dios comenzó a destruir a Israel con una plaga. Moisés y Aarón hicieron expiación por el pueblo, pero 14.700 de ellos fueron muertos por la falta de agua. Se negaron a creer que Dios los abastecería como lo había prometido. Moisés pecó junto con el pueblo, y fue por esta razón que no se le permitió entrar a la tierra prometida. Se quejó que Dios y Moisés lo habían llevado al desierto. No pudieron reconocer que sus problemas se los acarreó su propia desobediencia. Dios envió serpientes venenosas que mataron mucha gente e hicieron seriamente a muchos otros. El fuego de Tabera. El pueblo se queja la primera de las tres quejas mencionadas en el viaje entre Sinaí y Cades. Quizá la queja aquí tiene que ver con las condiciones en el desierto. Aunque no te da la razón específica, aparentemente la queja fue contra Dios, porque dice que se extendió la ira de Jehová. Un fuego de Jehová ardió contra ellos y consumió un extremo del campamento. No dice si consumió solamente tiendas y posesiones o si quemó a algunas personas. El pueblo clama a Moisés. Él intercede con Dios y el fuego se apaga. El nombre de Tabera, incendio, recuerda el incidente.
las provisiones de las codornices. Como en el viaje desde Egipto hasta el monte Sinaí, el pueblo se queja de la falta de comida y Dios la provee. Pero esta vez Dios manda una plaga como castigo junto con las codornices. Este incidente tuvo lugar en Kibroth-Hattaava. También vemos cómo la queja del pueblo. La queja comienza probablemente por la gente extranjera mezclada con los hijos de Israel. Se dejan llevar por un anhelo desmedido, que estaban cansados de comer todos los días el maná, que Dios había provisto desde hace un año, y empezaron a pedir carne, en vez de mirar adelante a la tierra prometida y el bien que Jehová les estaba haciendo. El pueblo está mirando lo que dejaron atrás en Egipto y querían volver. Demuestra una y otra vez la falta de fe y la misma rebeldía contra el plan de Dios, el cual eran castigados al rebelarse contra Dios. El maná. Se da una descripción del maná y de las maneras en que el pueblo lo preparó. Muchos han intentado explicar el maná como la exudación de un árbol o la secreción de insectos. Aún así, Dios eligió usar algún proceso natural para proveer el maná. Tenemos que admitir que la provisión regular y copiosa era milagrosa. Como decía, que cada mañana Dios daba el maná y que en cada puerta en la arena dejaba caer el maná para cada familia de Israel, del pueblo de Israel. A la vez parece también que ninguna de las explicaciones ofrecidas satisface todo lo que los pasajes bíblicos dicen en cuanto al maná. Tenemos que reconocer que Dios es soberano y que puede usar métodos naturales, sobrenaturales o cualquier combinación de los dos a fin de cumplir sus propósitos. La queja de Moisés. Las quejas del pueblo causan la ira de Dios y la desesperación de Moisés. Moisés se queja amargamente con Dios del pueblo. Antes Moisés habló del bien que Jehová había de hacer. Ahora se queja de que Dios le ha hecho más. Demuestra que la causa inmediata de la frustración de Moisés es la demanda del pueblo por la carne. Aunque el capítulo trata de dos temas, la provisión de carne y la provisión de líderes dotados con el Espíritu para ayudar a Moisés, vemos que los dos están relacionados. No hay necesidad de ver aquí una combinación de dos relatos diferentes, como algunos han pensado. Moisés dice que no puede soportar más el pueblo y aún pide morir. Parece que está deprimido y sintiendo lástima de sí mismo. Muchos líderes espirituales se sienten así en algunas ocasiones. Debemos hacer como Moisés y estos otros en llevar la carga al Señor y esperar su provisión. Por último, la respuesta de Dios. Las promesas divinas. Dios responde a la queja de Moisés prometiendo tomar algo del espíritu que está en él, el espíritu de Dios, y ponerlo en 70 de los ancianos para que ayude a Moisés en llevar la carga del liderazgo del pueblo. La incredulidad de Moisés. Moisés mismo tiene dudas, pero Dios responde: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Y Moisés no es el único gran hombre de Dios que tiene dudas. Demuestra que el hombre de fe no es necesariamente uno que nunca tiene dudas,
sino uno que permanece fiel y obediente a Dios a pesar de sus dudas. Los ancianos profetizan cuando Dios pone su espíritu sobre los 70 ancianos. Ellos profetizan. Aparentemente se refiere aquí a un tipo de hablar estático como evidencia de la presencia y la capacitación del Espíritu de Dios sobre ellos, pero estos hombres no se llaman profetas porque profetizan solamente en esta ocasión. Eldad y Medad, que no están con los otros alrededor del tabernáculo, sino en el campamento, profetizan también. Tabernáculo sobre la ubicación del tabernáculo en relación con el campamento. Josué parece tener celos por la posición y autoridad que tiene Moisés como el profeta o portavoz exclusivo de Dios. Pero Moisés tiene una actitud de humildad y magnanimidad. Ojalá que todos fuesen profetas en el pueblo de Jehová y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Este hecho del derramamiento del espíritu en todo el pueblo de Dios se predice y se cumple. Las codornices. Ahora Dios cumple la promesa de proveer carne al mandar las codornices. Algunos ven este pasaje como un relato doble. Deben notarse que esta ocasión es un año después de lo relatado en el Éxodo 16. Las dos ocasiones están en la primavera, el segundo mes del año. En el manual bíblico ilustrado se indica que ese era el periodo de las migraciones de las codornices y que a veces descendieron grandes cantidades de ellas en la región del Sinaí, tan cansadas por su largo vuelo que habría sido muy fácil aprenderla. La Vulgata y algunos intérpretes judíos interpretan la altura de 2 codos para indicar que las codornices volaron a esa altura sobre el suelo. Otros entienden que había pilas de codornices hasta una altura de 2 codos, es decir, sobre como unos 90 centímetros. Por último, el pueblo se dedica a recoger las codornices, cada uno juntando por lo menos 10 montones, pero lo que empezó como una bendición termina como un juicio, porque después de proveer la carne, Dios castiga al pueblo. El texto aquí no da la razón por la ira de Jehová, pero puede ser que fuera por la murmuración y la falta de fe anterior del pueblo, o por su avaricia en recoger una cantidad tan grande. La glotonería del pueblo revela que todavía tiene una preocupación con lo sensorial. Además, probablemente indica una falta de fe en la provisión de Dios para las necesidades del pueblo en el futuro. La plaga de Dios aparentemente mata a muchos, pero por eso se llama el lugar Kibrot-Hattaava, también conocida también como tumbas de la gula. Para el que no lo sepa, la gula es un apetito excesivo por comida, por la comida o por la bebida. El glotón o insaciable de una persona que no tiene medida a la hora de comer, ya sea cualquier tipo de comida o bebida en general, la que sea. La cosa es que tienes que comer y beber.
Hay un versículo que dice que comían y les salía carne hasta por las narices. Pues igual, eso es la gula. Bueno, queridos hermanos, vamos a orar. Y amado Padre Todopoderoso, te damos gracias por sacar a tu pueblo de la esclavitud, por cuidar de ellos durante esa travesía, por el desierto, que los protegiste de toda maldad y peligro, porque una vez más nos muestra a quienes debemos adorar, bendecir y glorificar, que solo a ti, Padre, te necesitamos en nuestras vidas, que solo tú eres el único Dios que escucha y nos das lo que necesitamos para tener un espíritu limpio y ser apto para estar en tu presencia. Perdona nuestras rebeldías contra ti, por quejarnos de cosas pasadas y no ver todas las cosas buenas que has hecho y estás haciendo en nuestras vidas. Perdona por dejarnos llevar algunas veces por la desesperación que nos hace dudar. Cuán grande es tu poder. Gracias por el sustento, por el alimento diario que das a nuestras vidas, por tu palabra que es el maná de nuestro espíritu. Gracias por guiar nuestras vidas hacia esa tierra prometida, la vida eterna y nuestra salvación, por todas las bendiciones que nos das. Por todo ello te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, que tengan un feliz y bendecido día. Que Dios me los bendiga.